¿Te ha pasado alguna vez que sientes que tu mente es una licuadora que no para, procesando un pensamiento tras otro sin descanso? Sí, estás ahí intentando concentrarte, aprender algo nuevo o simplemente encontrar un momento de paz, pero esa charla mental no se detiene. Es como si viviéramos en un estado de sobrecarga de información constante. Totalmente. Y por eso estamos aquí. Exacto. Bienvenidos a la inmersión profunda, donde tomamos ideas complejas y las reducimos a su esencia para que estés bien informado sin tener que luchar contra un libro de texto. Un atajo al conocimiento, digamos. Eso es. Y hoy nos sumergimos en un concepto que honestamente puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Uy, suena intrigante. Iremos directo a la fuente, al capítulo 1 del Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Un clásico. Para nuestro oyente de hoy, nos centraremos en las lecciones principales de este capítulo. Nuestra misión es desglosar las ideas de Tolle, simplificar el lenguaje y presentarlo de forma conversacional, todo en español. Me parece perfecto. El título del capítulo 1 lo dice todo. Usted no es su mente. Un concepto fundamental, clave para la realización espiritual, sin duda. Entonces, el objetivo es extraer los puntos clave para que puedas comprender rápidamente su mensaje central y cómo podría cambiar tu perspectiva. ¿Te parece bien? Vamos a desmenuzarlo. La primera gran enseñanza de capítulo 1, ¿por dónde empezamos? Bueno, el capítulo comienza identificando lo que Tolle considera el mayor obstáculo para la iluminación. Iluminación suena un poco místico. Puede sonar así, pero él lo define como el estado natural de sentir una unidad con lo que llama el ser. Ok, unidad con el ser, suena pacífico. Pero ¿qué nos impide sentirnos así todo el tiempo? Según Tolle, somos nosotros mismos, o mejor dicho, nuestra identificación con nuestros pensamientos. Él dice que la mente y el ego, que está fuertemente influenciado por la mente, tienen un gran interés en mantener las cosas como están, en perpetuar nuestra forma habitual de pensar. Claro, como una zona de confort mental. Exacto. Y esto, argumenta, nos impide darnos cuenta de este estado natural de unidad. Tiene sentido. Nos quedamos atrapados en rutinas, en patrones de pensamiento. Es difícil liberarse. Para ilustrar esto, usa una parábola muy interesante. La historia de un mendigo que estuvo sentado en una caja de oro durante más de 30 años sin saberlo. Wow. Seguía pidiendo limosna, buscando satisfacción fuera de sí mismo, mientras que lo que realmente buscaba estaba justo debajo de él. Esta es una imagen poderosa. Estamos todos sentados en este oro de paz interior, pero demasiado ocupados buscando en otra parte. Exactamente. Él conecta esto con la tendencia humana a buscar validación y felicidad externas, sin darnos cuenta de que nuestra verdadera riqueza, esta conexión con el ser, ya está dentro. Y no se trata de acumular más o lograr algún objetivo distante. Es como si ya tuviéramos el tesoro, pero no nos damos cuenta. Así es. Y esto me recuerda la definición de Buda de la iluminación, que es sorprendentemente simple. El fin del sufrimiento. Ah, sí. ¿Verdad? Tolle enfatiza que la búsqueda de la iluminación no debería ser otro objetivo para la mente, otra cosa por la que esforzarse. Claro, porque entonces volvemos a lo mismo. Exacto. Se trata de comprender que el sufrimiento no es inherente a nuestro ser. Surge de esta identificación errónea con la mente. Entiendo. La mente se interpone en el camino de realizar nuestro estado natural de ser, que está libre de sufrimiento. Hablando de eso, usaste la palabra ser. ¿Puedes explicar a qué se refiere Tolle con eso? Suena un poco abstracto. Puede serlo, pero él intenta hacerlo accesible. Describe el ser como la vida, una vida, algo eterno y siempre presente, que existe más allá del nacimiento y la muerte. Ok. Pero al mismo tiempo, también es la esencia más íntima de cada forma, incluyéndonos a nosotros, invisible e indestructible, como la energía que anima todo. Entonces es algo universal y personal al mismo tiempo. Exacto. Y lo importante es que no es un concepto lejano. Es accesible ahora mismo como nuestro ser más profundo, nuestra verdadera naturaleza, debajo de todas las capas de pensamiento y ego. Interesante. Piensa en esos momentos en los que te sientes completamente presente, totalmente absorto en lo que haces, sin diálogo interno. Como en un estado de flow. Exactamente. Esa es una probada del ser. ¿Y cómo accedemos a él? Si no es algo que la mente pueda comprender. Y esa es la clave. Dice que el ser no puede ser comprendido por la mente a través del intelecto. Ya veo. En cambio, se puede sentir. Y esto sucede cuando nuestra atención está completa e intensamente en el momento presente, en el ahora. Reclamar la conciencia de este ser y permanecer en este estado de sentimiento-realización, como él lo llama, es la iluminación. Se trata de pasar de pensar en ello a realmente sentirlo. Exacto. Ok, eso empieza a tener sentido. Una pregunta, cuando dice ser, está hablando de Dios. Siento que podría ser un concepto similar. Si es así, ¿por qué no dice Dios? Buena pregunta. Tolle reconoce que la palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado para muchos.
cerrado. Sí, porque a menudo evoca imágenes mentales específicas, como un anciano con barba o una entidad externa. Ah, entiendo. Y estas imágenes, argumenta, pueden ser limitantes, impidiendo una experiencia directa de lo divino. Entonces, el problema es el bagaje cultural que viene con la palabra Dios. Exacto. Él explica que ni Dios ni ser pueden definir verdaderamente la realidad indefinible que está detrás. La palabra es solo una señal que apunta hacia algo más allá de nuestra comprensión intelectual. Es como un dedo apuntando a la luna, no la luna misma. Perfecta analogía. Pero él prefiere ser, porque siente que es un concepto más abierto. No reduce lo infinito a una entidad mental finita. En cambio, apunta a nuestra propia esencia, algo accesible como el sentimiento de yo soy, antes de yo soy esto o aquello. Interesante. Entonces, experimentar ser es un pequeño paso hacia adentro, no un salto para comprender un concepto teológico complejo. Exactamente. Ok, veo la distinción. Si conectar con ser es este estado natural, ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? Ya hemos hablado de la mente, ¿no? Sí, y Toy identifica el mayor obstáculo como nuestra sobreidentificación con la mente. Esto lleva a lo que llama pensamiento compulsivo. Él describe la incapacidad de detener el pensamiento como una terrible calamidad, pero a menudo ni siquiera nos damos cuenta porque se considera normal. Una calamidad tan grave, pero pensar es esencial, ¿no? Es una herramienta útil, pero Toye argumenta que para la mayoría se ha convertido en un proceso incesante e incontrolado. De hecho, critica la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, diciendo que es un error fundamental. ¿En serio? ¿Por qué? Porque equipara el pensamiento con el ser, con nuestra verdadera esencia. Es como confundir el mapa con el territorio. O sea, hemos confundido la herramienta con nuestra propia identidad. Exacto. El pensador compulsivo, atrapado en este flujo de pensamientos, vive en un estado de separación de su verdadero ser, de los demás, del momento presente. Habita un mundo ilusorio de problemas creados por esta fragmentación mental. Y la iluminación, esta conexión con el ser, es la salida, ¿no? Sí, la iluminación es la liberación de este sufrimiento y de la terrible esclavitud del pensamiento constante. Wow. Se trata de reconocer que no eres la suma total de tus pensamientos. También menciona una pantalla creada por la mente, ¿cierto? Sí, describe cómo la identificación con la mente crea una especie de pantalla opaca compuesta de conceptos, etiquetas, imágenes, juicios y definiciones. Como un filtro que distorsiona nuestra percepción. Exactamente. Y esta pantalla bloquea la relación verdadera, creando la ilusión de separación, de nosotros mismos, de los demás, del mundo natural. Vemos todo a través de este filtro de pensamiento. Y usa una analogía interesante comparando el pensamiento con una enfermedad. Sí, dice. Pensar se ha convertido en una enfermedad. ¿Fuerte? Explica que en una enfermedad física, las células se multiplican sin tener en cuenta el bienestar del organismo. De manera similar, la mente, que debería ser una herramienta útil, se vuelve destructiva cuando se usa mal y toma el control. Funciona sin control, como un virus. Exacto. Entonces no somos nuestros pensamientos y este pensamiento constante puede ser dañino. Termina esa sección con una pregunta para el oyente, ¿no? Sí, enfatiza que podemos elegir usar la mente para propósitos específicos, pero luego pregunta, ¿puedes detener tu mente a voluntad? ¿Puedes simplemente apagar el flujo de pensamientos? Es una pregunta poderosa. ¿Tenemos realmente el control? Exacto, pregunta si hay un botón de apagado. Una buena reflexión. Si no somos nuestras mentes, ¿qué somos entonces? Aquí entra la idea del observador. Cuéntame más. Toya habla de las voces en la cabeza, ese flujo incesante de pensamiento, con comentarios, especulaciones, juicios, la repetición del pasado y la preocupación por el futuro. Señala que este monólogo interno a menudo viene de hábitos arraigados, de nuestra historia personal y condicionamiento cultural. Como un disco rayado. Sí, y describe esta voz interior como si a menudo actuara como un torturador, atacándonos constantemente, drenando nuestra energía vital y causando sufrimiento e infelicidad. Es el crítico interno implacable. Uf, qué duro. ¿Cómo encontramos alivio de este crítico? La liberación, dice, empieza por tomar conciencia de esta voz. El primer paso es escuchar la voz en tu cabeza. No para interactuar ni para creerla, sino para observarla. ¿Cómo espiar nuestros propios pensamientos? En cierto modo, sí. Él habla de observar al pensador. Esto implica prestar atención a patrones de pensamiento repetitivos, esos viejos discos que se repiten en la cabeza. ¿Ya? Lo describe como escuchar la voz en tu cabeza como si fueras un testigo, un observador desapegado. ¿Y cuál es el beneficio de hacer eso? Del acto de ser testigo, de crear distancia entre tú y tus pensamientos, es crucial. Comienza a revelar que no eres el contenido de tus pensamientos, sino quien es consciente de ellos.
Esa separación es el primer paso para liberarse de la identificación con la mente. Si puedo ver mis pensamientos como algo separado, podrían tener menos poder sobre mí. Exacto. Y esto nos lleva a la distinción entre pensamiento y conciencia, ¿verdad? Sí, no son lo mismo. Toye explica que la conciencia es el espacio donde ocurren los pensamientos. Es la conciencia subyacente que nos permite tener pensamientos y emociones. Somos el contenedor, no solo el contenido. Sí, él lo dice así. Yo soy la conciencia que observa mis pensamientos, mis emociones. Entonces, pensar es solo una pequeña actividad dentro de este espacio más grande de conciencia. Exacto. Pensar es un aspecto de la conciencia, pero la conciencia no necesita del pensamiento para existir. Es la base del ser. Profundo. ¿Y cómo se relaciona esto con la iluminación? Él describe la eliminación como una elevación por encima del flujo constante de pensamiento, moviéndose a un nivel superior de conciencia. Subir de nivel. ¿Sí? Es pasar de estar atrapado en un pensamiento a observarlo desde la distancia. En este estado, la mente se vuelve más silenciosa, pero paradójicamente también más enfocada y efectiva cuando la necesitamos. O sea, no se trata de detener el pensamiento por completo. No es reprimir el pensamiento, habla de la no mente, que no es la ausencia de mente, sino conciencia sin pensamiento. Y dice que solo en este estado de quietud mental es posible el pensamiento creativo. Porque ya no hay ruido mental. Exacto. También llama a la mente una máquina de supervivencia. Sí, enfatiza que la función principal de la mente, en su estado no observado, es la supervivencia. Atacar, defender, recopilar, almacenar, analizar información. Siempre alerta. Sí, buscando amenazas. Y dice que los grandes avances para artistas, científicos, inventores ocurren en momentos de quietud mental, cuando la mente se calma. Interesante. Entonces, no somos nuestras mentes. La conciencia es el espacio para pensar y observar nuestros pensamientos crea distancia. El capítulo 1 también habla de la conexión entre mente y emociones, ¿no? Sí, Tolle explica que las emociones son la reacción del cuerpo a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Son un reflejo de lo que pasa en nuestra cabeza, pero experimentado físicamente. Como una manifestación física de nuestros pensamientos. Exacto. Y puede haber conflicto entre los dos. Claro, señala la experiencia común de que la mente dice una cosa, por ejemplo, debería estar feliz, mientras que la emoción dice lo contrario, me siento incómodo. Este conflicto es una fuente de sufrimiento. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? ¿A la mente o a las emociones? Tolle sugiere que para entender tu mente, el cuerpo, a través de las emociones, te dará un reflejo más preciso. El cuerpo no miente. Exacto. Dice que observes la emoción, que la sientas en tu cuerpo. Si hay un conflicto entre pensamiento y sentimiento, el sentimiento será la verdad, la autoridad sobre tu estado mental en ese momento. A menudo priorizamos los pensamientos e intentamos racionalizar las emociones. Sí, y él destaca que el conflicto surge entre nuestros pensamientos superficiales y conscientes y los procesos mentales más profundos e inconscientes. El inconsciente. Aunque no seamos conscientes de nuestras creencias y patrones de pensamiento subyacentes, se reflejarán en nuestras emociones. El cuerpo las guarda. Exacto. ¿Y cómo trabajamos con las emociones? Es el mismo proceso de observación. Sí, es similar. Observar una emoción es escucharla o verla como un pensamiento, pero con una fuerte resonancia física. La clave es permitir que la emoción esté ahí, sentirla sin etiquetarla, juzgarla o ser controlado por ella. Reconocerla sin dejarnos llevar. Exacto. Y explica cómo la mente a menudo da energía a la emoción a través de los pensamientos y la emoción, a su vez, energiza el pensamiento, creando un ciclo de sufrimiento. Un círculo vicioso. Sí. Y la raíz de estas emociones negativas, según Tolle, es una emoción primordial que surge de la pérdida de conciencia del ser. De la desconexión con el ser. Sí, este sentimiento básico se experimenta como un malestar, o mejor dicho, sufrimiento. Entonces, las emociones negativas son variaciones de este malestar por estar desconectados de nuestra verdadera naturaleza, del ser. Esa es la idea. Y dice que una de las tareas de la mente es luchar o reprimir este sufrimiento, pero mientras la mente esté al mando, este sufrimiento continuará. No somos libres hasta que nos desconectamos de la mente y nos reconectamos con el ser. Exactamente. El capítulo 1 sienta las bases para todo el libro. Hemos hablado de la mente como fuente de sufrimiento, de que no somos nuestras mentes sino la conciencia detrás, de observar nuestros pensamientos y emociones, y de que las emociones tienen su raíz en un malestar por estar desconectados del ser. Un resumen perfecto. Y como dice Tolle, la iluminación, ese estado de unidad, es la liberación de esta esclavitud mental y del sufrimiento. Para terminar esta inmersión en el capítulo 1, una reflexión para ti, nuestro oyente. Ahora que sabes que puedes observar tu mente, ¿qué pasa cuando practicas la observación de tus pensamientos y emociones sin juzgarlos? ¿Qué espacio y libertad podrías crear en tu experiencia del presente, del ahora? Una pregunta para llevar a casa.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el poder de la hora. Hasta la próxima. Ok, piensa por un segundo. ¿Te has fijado en cómo a veces nos enganchamos a nuestros propios pensamientos, como si fueran la verdad absoluta de quiénes somos? Sí, total. Y cuando esos pensamientos son negativos o dolorosos, Oh, puede ser súper incómodo, claro. como si algo estuviera mal con nosotros. Mm. Bueno, pues vamos a desmenuzar esto. Hoy nos sumergimos de lleno en un libro que aborda este tema, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ah, un clásico. Pero ojo, hoy nos centramos solo en las ideas clave del capítulo 2. Vale. Lo vemos con ojos modernos, en español simple y práctico. Me parece perfecto. Simplificar estas ideas puede ser muy útil. Exacto. La idea es que podamos aplicarlas en nuestra vida diaria. ¿Cuál dirías que es nuestra misión hoy? Bueno, yo diría que nuestra misión es comprender a fondo las ideas centrales de este capítulo. Cómo escapar del dolor y de lo que Tolle llama inconsciencia. Eso mismo. Y lo más importante, cómo hacer que estas ideas, que a veces pueden parecer un poco abstractas o profundas, se sientan relevantes para la gente. Algo que puedan usar en su día a día. Totalmente. Entonces, el capítulo 2 de El poder de la hora, en español, se titula La conciencia, el escape del dolor. Y vamos a explorar dos temas principales que Tolle nos presenta. ¿Listos para empezar? Vamos allá. Perfecto. El primer punto que me llamó la atención fue no crear más dolor en el presente. ¿Qué te parece esta idea? Me parece fundamental. Es la base de todo. Tolle dice que gran parte de nuestra infelicidad no viene de lo que está pasando ahora mismo, sino de quedarnos atrapados en el pasado o preocupándonos por el futuro. Exacto. Nos perdemos el presente, que es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Y ahí es donde entra la mente, ¿no? Totalmente. Tolle sugiere que los problemas que nos causan tanto dolor muchas veces son creaciones de nuestra mente. Le damos vueltas a las cosas, analizamos sin parar y al final nos creamos un sufrimiento innecesario. Él hace una pregunta muy interesante. Concentre su atención en el ahora y dígame qué problema tiene en este momento. Me encanta esa pregunta. Es una forma genial de ilustrar su punto. La mayoría de las veces, cuando estamos realmente presentes, no hay ningún problema real en este preciso instante. El problema existe solo en nuestra mente, en la historia que nos contamos sobre el pasado o el futuro. ¿Y es ahí donde tenemos una elección? Sí. La elección entre crear más dolor o no crearlo. Suena simple, pero es una decisión bastante radical. ¿Tienes razón? Es como si tuviéramos el poder de elegir nuestro propio sufrimiento. En cierto modo, sí. Por supuesto, hay cosas que están fuera de nuestro control, pero la forma en que reaccionamos ante ellas, eso sí que lo podemos elegir. Ok, entonces no creamos dolor nuevo al quedarnos en el pasado o en el futuro. Pero ¿qué pasa con el dolor que ya hemos acumulado? Bueno, ahí es donde entra el siguiente punto. El sufrimiento pasado. Disolver por encima del cuerpo del dolor. Uf, suena intenso. Lo es, pero es crucial para comprender cómo liberarnos del sufrimiento. Tolle introduce la idea del cuerpo del dolor, una acumulación de toda la energía de dolor emocional del pasado que no hemos procesado. Como una especie de mochila llena de piedras que llevamos a cuestas. Sí, algo así. Pero esta mochila no solo pesa, sino que también puede tener vida propia. Piénsalo como un programa latente que se ejecuta en segundo plano, esperando un detonante para activarse. Un detonante. ¿Te refieres a algo que nos recuerda el dolor pasado? Exacto. Puede ser un comentario, una situación, incluso un pensamiento. De repente nos vemos inundados por una ola de negatividad, tristeza, ira. Y ahí es cuando el cuerpo del dolor se activa, ¿no? Exactamente. Y una vez activo, busca perpetuarse, alimentarse de más emociones negativas. Es casi como una adicción al sufrimiento. ¡Qué locura! Pero ¿cómo se vuelve tan poderoso? Tolle dice que se vuelve inconsciente. Inconsciente. ¿En qué sentido? Nos identificamos tanto con nuestros pensamientos y emociones negativas que perdemos la perspectiva. Creemos que ese dolor somos nosotros. Entonces la clave está en tomar conciencia de ese cuerpo del dolor. Sí. El primer paso es reconocerlo como un campo de energía dentro de nuestro cuerpo. Puede manifestarse como una pesadez, una tensión, una sensación física. Al observarlo como algo separado de nosotros, creamos una distancia crucial. Tolle menciona que el cuerpo del dolor quiere sobrevivir y se identifica con nuestra inconsciencia. Claro, porque si no somos conscientes de él, puede seguir controlándonos. Pero al permanecer presentes, al observarlo sin juicio, dejamos de identificarnos con él. Le quitamos poder. Es como si al iluminarlo con la luz de la conciencia, lo debilitáramos. Exactamente. Y eso nos lleva al siguiente punto. Identificación del ego con el cuerpo del dolor. ¿Cómo crees que interactúan? Bueno, me parece que es una relación simbiótica. El ego, con su necesidad de drama y su sentido de identidad separado, se alimenta de la negatividad del cuerpo del dolor. Y el cuerpo del dolor
se nutre de la necesidad de validación del ego y su tendencia a la negatividad. Es un círculo vicioso. Entonces, la inconsciencia en este contexto no es solo estar distraído, ¿verdad? Es estar atrapado en estos patrones sin darnos cuenta de que tenemos una opción. Exactamente. Y esa identificación con la mente y sus patrones nos lleva al origen del miedo. Ah, miedo, ese viejo conocido. ¿Cómo lo conecta Toye con todo esto? Dice que el miedo nace de nuestra identificación con la mente y su tendencia a proyectar escenarios negativos en el futuro. El ego percibe amenazas a su supervivencia, incluso si son solo mentales. Miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida. Exacto. Y todos esos miedos nos mantienen atrapados en el tiempo, alejados del poder de la hora. Y eso nos lleva a la búsqueda del ego de la totalidad, porque el ego busca siempre algo fuera de sí mismo. Porque opera desde la carencia, siente que le falta algo y lo busca en el mundo externo. Logros, posesiones, relaciones, pero nunca encuentra la plenitud, porque la verdadera totalidad está dentro, en el presente. Toye menciona la enseñanza de Buda sobre el sufrimiento que surge del deseo. Sí. El ego, al estar basado en el deseo, nos lleva a la infelicidad. Y la solución es la conciencia, el escape del dolor. Ya hemos hablado de ella, pero ¿cómo la podemos aplicar en la vida diaria? La clave está en observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. Toye lo explica muy bien. Observe su interior de cerca. Hay la más mínima traza de resentimiento, mala voluntad. Si es así, obsérvela tanto a nivel intelectual como emocional. ¿Qué pensamientos está creando su mente alrededor de esta situación? Luego mire la emoción, que es la reacción del cuerpo a esos pensamientos. Sienta la emoción. ¿Es placentera o desagradable? Es una energía que realmente elegiría tener dentro. Tiene elección. Esas preguntas nos ayudan a tomar conciencia. Exacto. Y al observar sin juicio, creamos un espacio entre nosotros y la emoción. Ya no nos controla. Él diferencia pensamiento de conciencia. Sí, el pensamiento es solo una pequeña parte de la conciencia. La conciencia es la base, la presencia pura que observa todo. Y desde esa presencia surge la verdadera creatividad. Toye también habla de las emociones como reacciones del cuerpo a la mente. Al observarlas, podemos sentirlas sin que nos controlen. Entonces, resumiendo las lecciones del capítulo 2, el cuerpo del dolor, la identificación del ego con el dolor, el miedo como producto del ego, la búsqueda egoica de la totalidad y la conciencia como la solución. Al traer la conciencia al presente y observar sin juicio, nos liberamos del sufrimiento. Una última reflexión para nuestros oyentes. ¿Cuánto de tu vida está dictado por patrones inconscientes? ¿Qué cambiaría si eligieras la presencia como tu estado natural? Vale la pena reflexionar sobre eso. El poder de la hora está a nuestro alcance. Nos vamos a centrar en el capítulo 3, avanzar profundamente hacia la hora. Un capítulo que ya te hizo da qué pensar. Profundamente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Desgranar las ideas principales de este capítulo, para que sean fáciles de entender, fáciles de aplicar a tu vida diaria. Sí, como una especie de guía práctica para navegar por las complejidades de la hora. Porque a veces, seamos sinceros, Toye puede ser un poco denso. Totalmente. Pero ahí entramos nosotros, para ayudarte a descifrarlo todo. Exacto. Empecemos por una de las primeras ideas del capítulo. No busque su propio ser en la mente. Suena profundo, pero ¿qué significa en realidad? Pues Toye argumenta que cuando nos identificamos completamente con nuestra mente, con nuestros pensamientos, nos quedamos atrapados en una especie de bucle temporal. En plan, reviviendo el pasado y preocupándonos por el futuro. Exacto. Y todo este pensar, darle vueltas a las cosas, genera mucha inquietud, mucha negatividad. Ya. Y eso nos impide conectar realmente con el momento presente. Es como si nuestra mente fuera esa máquina del tiempo que nunca se detiene, yendo del pasado al futuro sin parar. Sí, y nos enganchamos tanto al viaje que nos olvidamos de dónde estamos realmente, aquí y ahora. Y según Toye, esa necesidad de aferrarnos al pasado o al futuro viene de una búsqueda de identidad. Buscamos definirnos a través de nuestros recuerdos, nuestros logros, nuestros miedos. Exacto. Pero el capítulo nos dice que, en el fondo, todo eso son ilusiones. Nuestro verdadero ser no se encuentra en esos momentos fugaces o en esos escenarios imaginados. Lo que nos lleva a la siguiente idea. Terminar con la ilusión del tiempo. Y claro, aquí es donde algunos podrían decir, un momento, el tiempo es una ilusión, pero si necesito el tiempo para funcionar en el mundo. Y Toye lo reconoce. Él distingue entre lo que llama tiempo del reloj, que es necesario para la vida práctica, para organizar nuestro día a día. Ya sabes, poner citas en el calendario, llegar a tiempo al trabajo, esas cosas. Exactamente. Sin esa noción compartida del tiempo, la vida sería un caos. Pero luego está el tiempo psicológico, que es donde nos metemos en problemas. Ahí es donde nos obsesionamos con el pasado o nos angustiamos por el futuro, ¿no? Sí. Es como si viviéramos en nuestra cabeza, en lugar de en el momento presente.
Y según Toye, este tiempo psicológico es una forma de resistencia a la hora, la única realidad que realmente existe. Porque al final el presente es todo lo que tenemos. Exactamente. El pasado ya se fue, el futuro aún no ha llegado, solo existen como construcciones mentales. Entonces, cuando pienso en algo que pasó la semana pasada, eso está sucediendo ahora mismo. En cierto modo, sí. El recuerdo de esa experiencia pasada está presente en tu mente ahora. Y lo mismo ocurre con las proyecciones del futuro. Son pensamientos que ocurren en el presente. Es un poco alucinante pensarlo así. Lo es. Pero si logras comprenderlo, si realmente integras la idea de que nada existe fuera de la hora. Que es otra de las frases clave del capítulo, por cierto. Exacto. Toye dice que esto no es algo que se pueda entender solo con la mente. Hay que experimentarlo. Como intentar describir un color que nunca has visto. Buena analogía. Cuando realmente te abres a esta idea, cuando la experimentas, se produce un cambio de conciencia. Te conectas con tu ser, con una sensación de vitalidad que no depende del pasado ni del futuro. Y aquí es donde entra la dimensión espiritual, ¿verdad? Sí. Toye nos dice que la clave para esa dimensión espiritual está en el ahora. Hice algunos ejemplos bastante extremos para ilustrarlo, ¿no? Como las situaciones de vida o muerte. Exactamente. En esos momentos, cuando tu vida está en peligro, la mente se calla. De repente, no hay espacio para preocuparse por el pasado o el futuro. Solo existe el presente. Es como si entras en un estado de hiperconcentración, ¿no? Sí. Y Toye dice que actividades como el montañismo o las carreras de coches que exigen una atención total también pueden llevarte a ese estado. Es como si tuvieras que estar completamente presente para sobrevivir o para rendir al máximo. Exacto. Y ese estado de presencia libre de las limitaciones del tiempo y del ego es lo que los maestros espirituales han descrito como la puerta de entrada al despertar. Suena intenso. Pero ¿cómo podemos acceder a ese poder de la hora en nuestra vida diaria? No podemos estar constantemente al borde de un precipicio. No, claro. Pero Toye nos anima a practicar la presencia consciente en cada momento, a ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Como un observador imparcial de nuestra propia mente. Exacto. Y esto es especialmente importante cuando surgen emociones fuertes. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos observar la emoción, sentirla sin convertirnos en ella. Es como crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Sí. Y ese espacio nos da la libertad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar desde patrones inconscientes del pasado. Todo esto suena muy bien, pero ¿cómo podemos liberarnos del tiempo psicológico en la práctica? ¿Cómo dejamos de darle vueltas al pasado y preocuparnos por el futuro? Toye sugiere que usemos el tiempo del reloj de forma consciente y eficiente para las tareas prácticas. Pero una vez que hemos hecho lo que teníamos que hacer, volvemos al presente. En lugar de dejar que nuestra mente nos arrastre de nuevo a ese bucle de pensamientos. Exactamente. Porque cuando el tiempo psicológico domina nuestra vida, perdemos la alegría, la espontaneidad, la aventura. Nos convertimos en esclavos de nuestros propios pensamientos. Sí. Y nos obsesionamos con lograr objetivos futuros, pensando que la felicidad está en algún lugar allá a lo lejos. Y mientras tanto nos perdemos la belleza del presente. Toye es bastante contundente al respecto, ¿verdad? Y quiere decir que el tiempo psicológico es una forma de locura. Sí, lo dice. Y argumenta que muchas ideologías y sistemas de creencias se basan en esta locura del tiempo. Prometen la salvación o la utopía en un futuro lejano, justificando cualquier medio para llegar a ese fin. Y mientras tanto, sacrificamos el presente en nombre de un futuro incierto. Exactamente. Toye nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos esperando para vivir de verdad? ¿Estamos sacrificando el presente por un futuro que quizá nunca llegue? Son preguntas que dan que pensar. Y en el fondo, todo este apego al tiempo, al pasado y al futuro genera sufrimiento, ¿no? Sí, Toye lo tiene muy claro. La negatividad y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo. Dice que no puedes tener un problema real en el presente. Exacto. Los problemas surgen cuando nuestra mente está atrapada en el pasado o preocupada por el futuro. Si realmente nos enfocamos en este momento ahora mismo, ¿qué problema tenemos? Probablemente ninguno. Pero a la mente le encantan los problemas. Nos dan una falsa sensación de identidad, algo a lo que aferrarnos. Y nos hacen sentir importantes, ocupados, necesarios. Sí. Pero en realidad solo nos causan dolor. La solución, según Toye, es dejar de crear problemas. Suena fácil, pero seguramente no lo es. No, no lo es. Requiere una gran conciencia y una voluntad de soltar nuestras viejas historias. Pero si lo logramos, ¿qué encontramos? ¿Qué hay oculto en nuestra situación vital, como dice el capítulo? Toye nos dice que en las situaciones límite, cuando nuestra supervivencia está en juego, la mente se aquieta y vemos las cosas con claridad.
Nos damos cuenta de lo que realmente importa. Exacto. Y lo que a menudo descubrimos es que nuestros problemas cotidianos no son tan graves como creíamos. Son en gran parte ilusiones de la mente. Son producto de nuestra identificación con el pasado y la ansiedad por el futuro. Sí. Y cuando nos liberamos de esa carga, podemos experimentar la vida con más libertad, con más alegría. Y eso nos lleva a la última idea del capítulo. Un salto cuántico en la evolución de la conciencia. Toye es optimista. Cree que la humanidad está experimentando un cambio de conciencia a gran escala. Estamos despertando del sueño del tiempo y la forma. Exacto. Y este despertar puede ser un proceso turbulento, lleno de caos e incertidumbre. Pero en el fondo es un proceso de liberación. Sí. Nos estamos liberando de las viejas estructuras mentales que nos limitaban, que nos causaban sufrimiento. Y estamos descubriendo nuestra verdadera naturaleza, que es pura conciencia, pura presencia. Y esa es la fuente de la verdadera alegría, ¿no? Sí. La alegría de ser es el estado natural que emerge cuando nos liberamos del tiempo psicológico. Cuando dejamos de perseguir metas futuras y simplemente disfrutamos del presente. Exacto. El ego, que se alimenta del drama del pasado y la ansiedad por el futuro, se disuelve. Y nos damos cuenta de que ya somos completos, ya somos felices aquí y ahora. Sí. Nada real puede ser amenazado porque nuestra verdadera naturaleza es eterna e indestructible. Entonces, la gran enseñanza de este capítulo es que la clave de la paz interior está en el presente. Exacto. El pasado y el futuro son solo ilusiones de la mente. Y si nos aferramos a ellas, nos perdemos la belleza, la plenitud, la magia de la vida, tal como se desarrolla en este preciso instante. Y con eso, amigos, os dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo sería vuestra vida si vivierais plenamente en el presente, libres de las cargas del tiempo psicológico? ¿Qué nuevas posibilidades se abrirían ante vosotros? Siempre listo. Esta vez nos adentramos en un capítulo en particular del poder de la hora, de Eckhart Tolle. De acuerdo. Capítulo 4, para ser exactos, estrategias de la mente para evitar el ahora. Bastante revelador, ¿no crees? Absolutamente, creo que el título mismo ya nos da mucho en qué pensar antes de siquiera comenzar. Sí, y hoy queremos realmente destilar este capítulo. Sí. Sacar la esencia Exactamente. para nuestra audiencia y presentarlo de una manera que sea digerible y aplicable a la vida cotidiana. Totalmente, creo que esa es la clave aquí, porque este libro a veces puede ser un poco denso, Puede ser denso. con conceptos que son difíciles de comprender. Sí. Entonces la idea es desglosarlo en pedazos más pequeños, Exacto. más fáciles de digerir. Y el capítulo trata sobre cómo nuestras mentes básicamente nos están jugando una mala pasada todo el tiempo, Constantemente. distrayéndonos del momento presente. Exactamente. Las consecuencias que eso tiene para nosotros. Así que comencemos con una de las primeras ideas que Toye presenta en este capítulo, y es la idea del tiempo como una ilusión, ¿verdad? La ilusión del tiempo. Él argumenta que el pasado y el futuro no son tan reales Ajá, como el presente. correcto. De hecho, dice que el pasado es simplemente un recuerdo al que accedemos en el ahora. Sí. Y el futuro es solo una proyección mental, Ajá, que también ocurre en el ahora. sí. Así que todo está sucediendo ahora mismo. Exactamente, él usa la analogía de la luna reflejando la luz del sol. Me gusta esa analogía, Sí, es una buena para explicar esto. porque nos dice que el pasado y el futuro son como la luna, parecen tener luz propia, Sí, pero en realidad solo están reflejando la luz del sol, que es el ahora. ajá, El ahora es la fuente de toda la realidad sí. y la presencia verdadera. Es como si el pasado y el futuro fueran solo ecos. Exactamente la hora. Sí, ¿Y alguna vez has experimentado algo fuera de la hora? esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Porque todo lo que experimentamos, lo experimentamos en el ahora. En el ahora. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, Incluso los recuerdos. incluso los recuerdos. Estamos teniendo del pasado. Sí, ¿Están sucediendo ahora mismo? están sucediendo ahora mismo en este momento. ¿Y las ansiedades Claro. que tenemos sobre el futuro? Ajá, También están sucediendo en este momento. ahora. Entonces, es una idea bastante alucinante cuando realmente te tienes a pensar en ella. Te saca de tu zona de confort mental. Sí. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en el pasado y en el futuro Ah, te la parece. que nos olvidamos del ahora. Sí. Y el ahora es lo único que realmente existe. Y esto nos lleva a la siguiente gran idea Sí. que Toyo presenta en este capítulo, Ajá. que es la idea de que el ahora es la clave para la dimensión espiritual, La puerta de entrada. la puerta de entrada. La dimensión espiritual. Suena un poco Elevada. elevado, ¿verdad? Sí. Esotérico. Pero él lo aterriza,
de una manera que realmente Lo hace accesible. tiene sentido. Sí. Y él dice que en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando tu vida está en peligro, Ajá. tu mente a menudo se retira del pasado y del futuro Automáticamente. y entras en este estado de intensa presencia, Sí. donde simplemente estás Estás ahí. ahí. En ese momento. No hay pensamientos. Solo hay acción. Acción pura. Reacción pura. Supervivencia. Sobrevivencia pura. Es interesante porque en esos momentos de peligro extremo, Sí. la mente se calla Se calla. y nos permite acceder a ese estado de presencia pura. Que normalmente está oscurecido Exactamente. por todo el parloteo mental. Sí. Pero él dice que no necesitas Una emergencia. una experiencia cercana a la muerte No. para acceder a este estado. No necesitas una crisis Ah. para estar presente. ¿Está disponible para ti? Ahora mismo. Ahora mismo. Exacto. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo accedemos a ese poder de la hora? Bueno, Toye nos ofrece algunas estrategias Sí. en este capítulo. Prácticas. Prácticas, sí. Y una de las más simples, pero más profundas, es simplemente volverse consciente de Wow. cuándo tu mente Comienza a divagar está divagando. hacia el pasado o el futuro. Exacto. Es como si tuvieras un perro que siempre se escapa. Y tienes que estar atento Sí. para traerlo de vuelta. ¿Y no te enojas con el perro? No lo juzgas, No. simplemente lo traes de vuelta. Lo observas Lo observas y lo traes de vuelta suavemente con gentileza. A la correa, al presente. al presente. Sí. Y él dice que incluso un segundo de presencia sostenida es significativo. Es una victoria. Es una victoria, porque estás creando un espacio Sí. entre los pensamientos. Por espacio de Presencia. presencia. Y él también habla de la diferencia entre El tiempo práctico, tiempo práctico. el tiempo psicológico. ¿Puedes explicar eso un poco más? Claro, el tiempo práctico es el que usamos para organizar nuestra vida, Ajá. hacer citas, Sí. planificar el futuro. Pagar facturas. Exactamente, es necesario para funcionar en el mundo. Esencial. Pero el tiempo psicológico es Ujú. cuando nos quedamos atrapados en el pasado, Reviviendo. reviviendo viejas heridas o arrepintiéndonos de cosas que hicimos o no hicimos O preocupándonos por cosas o preocupándonos por el futuro que podrían suceder. que pueden o no suceder. Exacto. Y eso nos roba el ahora, Nos roba la alegría, la paz. la paz del presente. Exacto. Entonces el tiempo psicológico es esencialmente Una trampa mental, la prisión dice. que nos creamos nosotros mismos. Y él dice que este tiempo psicológico... Puede llevar a la locura. ¿A la locura? Colectiva incluso. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, él habla de cómo el enfoque excesivo en el pasado o en el futuro Sí. puede llevar a ideologías Ajá. y sistemas de creencias Rígidos. rígidos que causan mucho sufrimiento, donde el fin justifica los medios, Exactamente. porque el fin siempre está en el futuro, Siempre en el futuro. nunca en el ahora. Nunca en el ahora. Entonces piénsalo, ¿dónde está tu atención la mayor parte del tiempo? Buena pregunta. ¿Estás constantemente luchando por algún punto futuro de satisfacción? Seré feliz cuando... ¿Seré feliz cuando? Shit, esa es la trampa. Y eso te impide ser feliz ahora. Exactamente. Y Toyar argumenta que esta infelicidad Ajá. está arraigada en nuestra relación con el tiempo, Con el tiempo psicológico. en el tiempo psicológico. Sí. Él dice que cuando creamos un problema en nuestra mente, inevitablemente creamos dolor, Sufrimiento. sufrimiento. Sí. Y esto surge de pensar demasiado. ¿En el pasado o en el futuro? ¿En el pasado o en el futuro? Exacto. Pero en el ahora En el ahora. tenemos una opción. Siempre tenemos una opción. ¿Cuál es esa opción? Opción de no crear más dolor. De no crear más problemas. Exactamente. De simplemente aceptar Aceptar lo que es lo que es. en este momento. Y él incluso llega a decir que en el ahora No hay problemas. no existen problemas. Los problemas solo existen en el pasado y el futuro. Es una idea poderosa, ¿no? ¿Lo es? Porque sugiere que podemos liberarnos del sufrimiento Sí. simplemente estando presentes, Siendo conscientes. siendo conscientes A la hora. de la hora. Qué Si fuerte. Toño habla de un cambio, Un salto cuántico. un salto cuántico En la conciencia humana hacia dónde vamos, Hacia una mayor presencia. hacia la hora, Hacia el ahora. alejándonos de esta obsesión con el tiempo. Sí. Y él llama a este estado de no estar en el ahora, Inconsciencia ordinaria. inconsciencia ordinaria. Es decir, la inconsciencia que experimentamos en nuestra vida diaria ¿Y cómo se manifiesta esa inconsciencia? se manifiesta como resistencia a la hora. De resistencia a la hora. ¿Y cómo se ve eso? Se ve como
Queja, ¿Qué? proyección mental, Sí. victimización Sentirse como una víctima. de las circunstancias. Él dice que siempre tenemos una opción en el ahora. Siempre. ¿Qué opciones tenemos? Si una situación es insoportable, podemos alejarnos de ella Huir. o cambiarla. Pero si no podemos cambiarla, Aceptarla. entonces la única opción es aceptarla. Aceptación radical. Aceptación radical. Y él dice, ¿dónde estés? Estate totalmente. ¿Qué significa eso para ti? Significa que si estás en el trabajo, Estás en el trabajo. estás en el trabajo. Si estás en el tráfico. Estás en el tráfico. No estás deseando estar en otro lugar. No estás mentalmente en la playa. No estás en la playa. Mientras estás atascado en el tráfico. Exacto. Estás ahí plenamente. Presente por lo que es. Y eso nos lleva a otra idea que él presenta en este capítulo, que es la idea de un propósito interno que no depende ¿En los logros externos? del éxito mundano, Exactamente. de la fama y la fortuna. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo. ¿De qué se trata? Se trata de profundizar en el ahora. En el ahora. Que es la única realidad. Entonces el propósito interno es ser Presente, consciente, despierto, despierto en el ahora. en el ahora. ¿Sí? Y él dice que a medida que te vuelves más consciente del ahora Tu viaje externo y viaje externo, se vuelve más significativo. se llena de Esencia, presencia, belleza, belleza, realidad. realidad. Sí. Plantea una pregunta interesante. Ajá. Dice, ¿tu propósito externo ¿Mm? realmente importa Si no has encontrado tu propósito interno, si no estás presente? si no estás arraigado en el ahora. Es como construir una casa sobre arena. Exactamente. Y hablando del pasado, Sí, todavía dice, el pasado no puede sobrevivir en tu presencia. interesante. ¿Qué significa eso? Significa que el pasado solo tiene poder sobre nosotros Ajá. si le damos poder con nuestra atención. Si lo revivimos constantemente Si nos quedamos atrapados en él, en nuestras mentes. sí, Y él habla del pasado inconsciente. Ese conjunto de condicionamientos de experiencias pasadas, que llevamos con nosotros, sin darnos cuenta. sin ser conscientes de ello, Y ese pasado inconsciente, moldea nuestras percepciones, nuestras reacciones, nuestras relaciones. sin que nos demos cuenta. Exactamente. Pero la buena noticia es Que podemos liberarnos del pasado, accediendo al poder del ahora. al estar presentes. Y él también habla de esa búsqueda constante, Esa sensación de que algo falta que algo falta. y que lo encontraremos en el futuro. La búsqueda de la felicidad, Exacto. del Los éxito. retos, Benito. de la realización, Y Toyo nos dice que eso es una ilusión. de la verdadera plenitud. Se encuentra en el ahora. Y está aquí. Ya está aquí. Solo tenemos que darnos cuenta, Abrir los ojos. abrir los ojos Al presente. al presente. Sí, Y una de las formas en que evitamos el ahora, es esperando. y esperando, Siempre esperando. seré feliz cuando Exactamente. tenga esto, Cuando logre esto. cuando llegue a ese lugar, Cuando me cajo. cuando me retire. Cuando me muera. Y Toy dice que la vida es ahora, La vida es ahora. no es mañana, Puedes saber este momento. este momento. Es todo lo que tenemos. Y finalmente él habla de la infelicidad y cómo liberarnos de ella. Y él dice que la clave es Observar la infelicidad observar la resistencia. sin juicio. Sin juicio, simplemente observar. En preguntarnos, ¿Esta resistencia me está sirviendo hay una opción aquí para aceptar este momento? para rendirse al que es. Sí. Y él dice que cuando aceptamos el ahora, La infelicidad se disuelve, se disuelve. porque la infelicidad es resistencia. Resistencia a lo que es. Exacto. Entonces, este capítulo realmente los invita a Despertar, despertar ahora a ser conscientes. de nuestras estrategias mentales. Para evitar el ahora. Para evitar el ahora Sí. y a darnos cuenta de que el pasado y el futuro Solo tienen el poder que les damos es el presente. en el presente. Así que te dejo con esto. Sí. Piensa en un área de tu vida donde tu mente te aleja constantemente del presente. ¿Qué pasaría si simplemente estuvieras ahí? Plenamente. Sin el comentario mental. Sin la resistencia. ¿Qué podrías descubrir? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algunas ideas de una fuente muy concreta. Hablamos del capítulo 5 de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Se titula El estado de presencia y el objetivo, es intentar entender bien qué significa esto del estado de presencia según Tolle, porque parece que va más allá del simple estar aquí y ahora, ¿no? Queremos rascar un poco más. Exactamente.
vamos a indagar en cómo lo describe él, como algo muy distinto a esa charla mental que tenemos casi siempre. ¿Y por qué lo ve tan fundamental para lo que él llama la realización espiritual? Para acceder a otra dimensión, digamos. Vale, pues una de las primeras cosas que, la verdad, me llamó la atención es cómo le da una vuelta al concepto de esperar. Habla de una forma de espera que no es ni aburrida ni nerviosa, sino como una alerta diferente. Menciona la parábola esa de Jesús, ¿verdad? De las mujeres que no tenían aceite. Sí. ¿Qué es esa espera? Pues esa analogía, yo creo que ilustra muy bien lo que es esperar en el ahora. Imagínate, una presencia alerta, quieta, pero sin tensión, sin necesitar nada del futuro, simplemente receptiva. Es una calidad de atención muy, muy distinta, y es justo ahí, en esa quietud, dice el texto, donde de repente puedes percibir la belleza de otra manera. Ah, o sea que no es solo no aburrirse esperando. No, es que esa quietud, esa atención, te permite ver, no solo la belleza de las cosas, de las formas, sino como la esencia, ¿sabes? Lo que él llama la vida interior que hay detrás. Entiendo. La naturaleza, un sonido, el silencio mismo, pueden ser como puertas, si los percibes así, directamente, sin que la mente salte enseguida a ponerle nombre o a juzgarlo. Menciona el Satori Zen, ¿no? Ese flash de comprensión que viene justo cuando la mente está callada. Fascinante eso de que la quietud mental no sea un vacío, sino un espacio para otro tipo de percepción. Y esto nos lleva a otra idea gorda del capítulo: realizar la conciencia pura. ¿Cómo conecta Tolle la presencia con la conciencia? Pues mira, lo interesante es que para él, en este contexto, presencia y consciencia son casi lo mismo. Estar presente significa que la consciencia, que normalmente está como perdida en sus pensamientos, en sus historias, claro, de repente se da cuenta de sí misma, despierta, digamos, de estar identificada solo con las formas, con lo que piensa o siente. De hecho, llega a decir que el mundo, todo lo que vemos, surge cuando la consciencia, con mayúscula, toma formas. Lo compara con el concepto hindú de lila. El juego divino. Eso es, como una especie de juego o danza cósmica. La consciencia es la base de todo, la esencia. Es una visión potente sobre la realidad, desde luego. Y, hablando de conceptos que pueden chocar un poco, está el tema de Cristo. El texto lo aborda como la presencia divina dentro de nosotros. Esto puede sorprender. Sí, pero hace una aclaración importante. No se refiere solo o no principalmente a la figura histórica. Usa a Cristo más bien como un símbolo del yo soy. Del ser. Exacto, de esa esencia divina o ser que según su visión está en el fondo de todos, más allá de las creencias religiosas de cada uno. Y dice que esa presencia es atemporal, es la eternidad. Pero define eternidad de una forma curiosa, ¿no? Sí, no como tiempo infinito, que es lo que solemos pensar, sino como ausencia de tiempo, una cualidad que solo se encuentra en el ahora, en el presente. Entonces, la puerta a esa dimensión sin tiempo, a esa esencia, está siempre aquí, en este instante. Y menciona también el silencio, ¿verdad? Como otra vía de acceso. Correcto, el silencio. Pero no solo el silencio de fuera, sino sobre todo la quietud mental. Es una de las formas más directas, según él, de experimentar esa presencia, de sentir esa conciencia que somos en el fondo. Vale, pues intentando resumir un poco todo esto, podríamos decir que el estado de presencia es como una conciencia despierta, una conciencia que ya no se cree que es solo sus pensamientos. Y es un estado que, según Tolle, nos conecta con la quietud, con la belleza esencial de las cosas y con nuestra propia profundidad, ¿no? Con esa parte divina interior. Eso es. Se podría decir que es más un estado de ser que de hacer o pensar. Una alerta tranquila, una quietud viva, que puede cambiar cómo vemos el mundo y, sobre todo, quiénes creemos que somos. Y para dejar algo ahí flotando, una reflexión final, ¿qué pasaría si intentáramos, solo por probar, notar esos pequeños huecos de silencio entre un pensamiento y otro? O si al ver algo bello, no sé, un árbol, una nube, simplemente lo miráramos un segundo, sintiéndolo, antes de que la mente diga, un árbol bonito. ¿Podrían ser esos gestos una pequeña ventanita a ese estado de presencia del que habla el libro? Ahí lo dejamos. Hoy nos metemos con algunos fragmentos de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Un texto, que se presenta como un camino hacia la realización espiritual. Un texto influyente, sin duda. Sí, y nuestro objetivo es
Bueno, destilar algunas ideas clave sobre la presencia, sobre la mente y sobre cómo podríamos, según Tolle, trascender el sufrimiento diario. Conectando con algo más profundo, ¿no? Eso es. La pregunta que flota es, ¿somos realmente nuestra mente o hay algo más? Vamos a indagar un poco. Exacto, porque según las fuentes, gran parte de nuestra infelicidad viene de ahí, ¿no? De identificarnos totalmente con ese chorro constante de pensamientos, de emociones. Y al hacer eso, perdemos el contacto con lo único real que hay, que es el ahora. Justo, el momento presente. Vale, pues, a ver, analicemos esto. La primera idea potente es esa, la identificación con la mente como el gran obstáculo. El texto llega a decir que el pensamiento compulsivo es como una enfermedad. Suena fuerte. ¿Por qué es tan crucial desidentificarse? Pues, porque esa identificación, argumenta Tolle, crea un yo falso, lo que él llama el ego. El famoso ego. Sí, y este ego pues vive del pasado, ya sabes, recuerdos, rencores, y del futuro, la ansiedad, las expectativas. Ignora el presente, vamos. Y claro, como ni el pasado ni el futuro son tangibles ahora mismo, pues eso genera una base de miedo, ¿no? Y de sufrimiento. Exactamente, porque siempre está o bien rumiando lo que fue, o bien preocupado por lo que será. Nunca está aquí. Y la solución que propone, o el primer paso, suena casi demasiado simple. Observar la voz en la cabeza. Sin juzgarla, solo ser testigo. Parece, no sé, poco activo, quizá. Bueno, es que ahí está la clave, según el texto. El simple hecho de darte cuenta de que estás pensando. De observar sin engancharte emocionalmente. Ya crea una separación. Una distancia. Y ese es el principio de la liberación. Dejar de ser el pensamiento para ser la conciencia que lo observa. Eso es, el observador. Vale, y esto nos lleva al núcleo, el poder de la hora. Se dice que pasado y futuro solo existen como constructos mentales, ¿no? Como pensamientos, ¿sí? La vida, la experiencia real, siempre está pasando ahora. Nunca ocurre fuera de la hora. Nunca. Y acceder conscientemente a este momento, eso es la clave de lo que él llama la dimensión espiritual. Implica retirar la atención del tiempo psicológico, lo llama. Pasado y futuro, a menos que sea necesario para algo práctico. Claro, si tienes que planificar algo, pues planificas. Pero sin vivir mentalmente ahí. Y esto es la presencia, ¿verdad? Ser consciente aquí y ahora. Observar pensamientos, emociones, sin ser arrastrado. Sí, y a menudo implica aceptar lo que es. Lo que está sucediendo en este instante. Pero espera, ¿esa aceptación no podría llevar a la pasividad? En plan, bueno, esto es lo que hay, no hago nada. Es una buena pregunta. El texto distingue. No es resignación pasiva, es aceptar la realidad interna del momento, no luchar mentalmente contra lo que ya es. Vale. Y eso, curiosamente, libera energía para actuar de forma más consciente, más eficaz, si es que hay que actuar. Entiendo. No gastas energía en resistirte a lo inevitable de la hora. Exacto. Y también introduce esa idea, fascinante, de la eternidad. Sí. No como tiempo infinito, sino como ausencia de tiempo. Una cualidad de la hora. Eso ya es más abstracto. Lo es. Pero apunta a una dimensión diferente de la existencia, más allá del tic-tac del reloj. Y aquí la cosa se vuelve más corporal, ¿no? Habla del cuerpo interior. Correcto. Ya no es solo observar la mente, es conectar con la sensación interna de vida dentro del cuerpo físico. Sentir que estás vivo, vamos. Vale, sentir la energía en las manos, en los pies, ese tipo de cosas. Sí, esa sensación de vitalidad. A diferencia de otras tradiciones que quizá ven el cuerpo como un obstáculo, aquí se presenta como una puerta directa al ser, a esa conciencia profunda, sin forma, que llama lo no manifestado. La fuente de la paz, dice. Eso es. Y la transformación espiritual, sugiere, ocurre a través del cuerpo, prestando atención a ese campo energético interno. Fíjate, y habla de estar arraigado en el interior. O sea, mantener parte de la atención dentro, en esa sensación corporal, incluso mientras hacemos cosas fuera. Exacto. Como sentir la respiración mientras escuchas a alguien o notar la energía en las manos al escribir. Y le atribuye beneficios físicos, ¿no?
fortalecer el sistema inmune, ralentizar el envejecimiento. Sí, esa menciona que estar conectado con esa energía vital tiene efectos, beneficiosos a nivel físico también. Interesante. Y además del cuerpo, menciona otras puertas a eso no manifestado. El silencio. El silencio y el espacio. No solo la ausencia de ruido, sino la quietud que está como de fondo siempre. Y el espacio entre las cosas. Vale. ¿Y todo esto cómo se aplica a las relaciones, por ejemplo? Pues sugiere que muchas dinámicas conflictivas, las típicas relaciones de amor-odio, sí, surgen de esa identificación con el ego, con nuestros patrones mentales. Proyectamos nuestras historias, nuestros dolores en los demás. Ya. Y habla también del cuerpo del dolor. Sí. Esa acumulación de sufrimiento emocional del pasado. No solo individual, sino también colectivo. Y menciona específicamente uno femenino. Sí, un cuerpo del dolor colectivo femenino, vinculado a siglos de opresión, de sufrimiento. Y propone algo curioso, que la menstruación puede ser una oportunidad consciente para transmutar parte de ese dolor. Vaya, es específico. Desde luego. E incluso llega a sugerir que las mujeres podrían estar, potencialmente, más cerca de la iluminación. ¿Por qué? Por una conexión, dice él, supuestamente más natural con el cuerpo y, por tanto, con esa dimensión de lo no manifestado. Es un punto, que da que pensar, claro. Sí, abre debate seguro. Pero el hilo conductor de todo, creo, es que la verdadera liberación del sufrimiento, la salvación, como él le llama a veces, no depende tanto de cambiarlo de fuera, las circunstancias, sino de un cambio interno, de liberarse del miedo, encontrar la paz que ya está en el ahora. Conectando con el ser. Conectando con el ser, exacto. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos extraído de estas ideas, la invitación es a un cambio de foco, ¿no? De la cabeza al momento presente. Sí. Del pensamiento compulsivo a la sensación viva del cuerpo interior. La clave parece estar ahí, en cultivar la presencia consciente. Totalmente. La propuesta es que la inteligencia más profunda y la paz duradera no salen tanto del análisis mental constante. Que nos agota muchas veces. Exacto. Sino de la quietud, de la conexión con esa dimensión interior que el autor llama el ser o lo no manifestado. Vale. Y, para dejar una reflexión final, algo que surge de las propias fuentes. Ajá. Si el silencio, como se sugiere, no es solo que no haya ruido, sino que es un portal, una puerta. ¿Qué descubriríamos si pusiéramos más atención deliberadamente al silencio? ¿Al silencio entre los sonidos? Sí. Entre las palabras, entre la música, en los huecos. ¿Qué hay ahí si realmente escuchamos? Buena pregunta para quedarse pensando. Pues sí. Bien, vamos a meternos hoy con unas notas sobre el poder de la hora, de Eckhart Tolle. En concreto, el capítulo 7, que se llama Puertas de entrada a lo no manifestado. A ver qué sacamos en claro. ¿Suena bien? La idea central, por lo que veo, es, cómo podemos conectar con algo que está como más allá de lo físico, ¿no? Y de todo este ruido mental que solemos tener. ¿Qué son exactamente estas puertas? Exacto. El texto lo que viene a decir es que nuestro mundo normal, el de las formas, de las cosas, de los pensamientos, lo que él llama lo manifestado, pues en realidad surge de algo más profundo. Algo se forma. Eso es, una realidad que él denomina lo no manifestado. Y el capítulo básicamente explora distintas vías para acceder conscientemente a esa fuente, digamos. Vale, pues vamos a ello. Una de las primeras vías que menciona, y que me parece muy interesante, es la de entrar profundamente en el cuerpo. Sí. Pero no habla solo del cuerpo físico, ¿verdad? Dice algo de la fuente del chi. ¿Qué es eso exactamente? Así es. No se refiere tanto a los músculos, los huesos, lo tangible, sino más bien a sentir el campo de energía interior, la vida misma que anima al cuerpo. Ah, vale. Es esa sensación interna de estar viva, de vitalidad. El texto sugiere que prestar atención a esa energía, sentirla, es un primer paso muy importante para dejar de identificarnos solo con la forma externa, con lo que vemos fuera. Entiendo. O sea, dejar de vernos solo como una cosa física y empezar a sentir la vida que hay dentro. Vale, y menciona otras puertas. Además del cuerpo, ¿cuáles dirías que son las más relevantes? Pues mira, habla del sueño sin sueños, pero claro, ahí normalmente no somos conscientes. Las que son más interesantes para la práctica, para hacerlo conscientemente, son el silencio y el espacio.
Y aquí es donde, redefiní cosas muy cotidianas. El silencio, por ejemplo. Normalmente pensamos que es, pues eso, que no haya ruido y ya está. Claro, pero según esta visión, el silencio es más que eso. No es solo la ausencia de sonido, es como una quietud fundamental que está siempre ahí. Incluso si hay ruido. Sí, incluso debajo del ruido. Escuchar de forma activa ese silencio de fondo, ¿sabes? Más allá de los sonidos que vienen y van. Eso nos conecta con esa dimensión no manifestada. Es como si el silencio fuera la presencia misma. Vaya, le da una vuelta completa. ¿Y con el espacio pasa algo parecido? ¿Que no es simplemente el hueco entre los muebles o...? Exactamente. El espacio no se ve como un vacío, como la nada, sino más bien como el campo que permite que todo lo demás exista, que todas las formas aparezcan. Entiendo. Fijarse conscientemente en el espacio que hay entre los objetos, por ejemplo, o en la inmensidad del cielo, pues puede ayudar a desviar la atención de las cosas, de los pensamientos constantes. Nos lleva a percibir aquello que permite que todo sea, que según Tolle, es lo no manifestado. ¡Qué interesante! O sea, sentir el cuerpo, escuchar el silencio, percibir el espacio... Pero él insiste mucho en que el ahora, el momento presente, es como el acceso principal. ¿Cómo se relaciona el ahora con estas otras puertas? El ahora es fundamental. Según el libro, nuestra mente tiende a vivir atrapada en lo que llama tiempo psicológico. El pasado y el futuro, ¿no? Darle vueltas a lo que pasó o preocuparse por lo que vendrá. Justo. Ese es el terreno del pensamiento compulsivo. Entonces, al anclarnos de forma intensa en el ahora, en este preciso instante, la conciencia como que se libera de esa cárcel mental. Claro. Y si conectamos esto, pues las otras puertas, sentir la energía del cuerpo, escuchar el silencio, notar el espacio, son en el fondo herramientas muy potentes ¿para qué? Pues para profundizar nuestra presencia en el ahora. Son como maneras de volver aquí y ahora. Eso es. Nos ayudan a salir de la cabeza y estar aquí, ahora, de forma más plena. Tiene mucho sentido. Son como anclas al presente. Y menciona también la entrega como otra puerta clave. ¿Eso a qué se refiere? A aceptar lo que pasa sin más. Porque puede sonar un poco pasivo, ¿no? Sí, es una distinción importante la que hace. No se trata de resignación pasiva, en plan, pues nada, me aguanto. O que te dé igual todo. La entrega aquí significa abandonar la resistencia interna. El no mental. Eso, el no mental y emocional a lo que es en este preciso momento. Esa resistencia, dice Tolle, es lo que nos genera mucho sufrimiento. Vale. Entregarse es una aceptación interna profunda de la realidad de este ahora, tal como se presenta, sin ponerle la etiqueta de bueno o malo mentalmente. Al hacer eso, se suaviza la identificación con la mente reactiva, con los patrones. Y eso, pues, abre un espacio. Permite percibir lo no manifestado. Es como reconocer la realidad sin el filtro de nuestra opinión constante. Exacto. Sin el filtro del ego, podríamos decir. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos explorado, parece que el mensaje central es que hay una dimensión de nosotros y de la realidad mucho más profunda que el pensamiento y la forma física. Sí, eso parece. Y que la llave maestra para acceder ahí es cultivar la presencia en el ahora. Y que podemos usar estas puertas, el cuerpo interior, el silencio, el espacio, la entrega, como ayudas prácticas para anclarnos en ese ahora. Exactamente. Se trata de un cambio de enfoque fundamental. Dejar de estar perdidos en el contenido de nuestra mente, en las formas externas, y despertar a la conciencia misma que lo percibe todo, a ese espacio que hay por debajo. Un cambio de dónde ponemos la atención, básicamente. Eso es. Y esto, fíjate, deja una reflexión interesante para quien nos escucha. Si, como sugiere el texto, el espacio y el silencio no son simplemente nada, no son meras ausencias, sino que son portales activos hacia esa realidad más profunda. Sí. ¿Qué podría descubrir una persona si conscientemente dedicara momentos a notar los espacios entre las cosas o el silencio entre los sonidos en su vida diaria? ¿Qué pasaría? Ahí lo dejamos como algo para explorar cada uno. Hoy nos metemos con unos fragmentos muy interesantes de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Nos vamos a centrar en un tema que, nos toca a todos, las relaciones. Uf, temazo. Sí, ¿verdad? A menudo son fuente de sufrimiento, de conflicto, pero las fuentes que manejamos sugieren algo bastante potente. Y si justo esos conflictos fueran en realidad una especie de
de atajo hacia la realización espiritual. Suena contraintuitivo, ¿no? Pero es fascinante. Totalmente. Así que la misión de hoy es intentar desgranar eso, ¿sabes? Ver cómo se pueden transformar las relaciones según esta visión, claro. Pasar de esa lucha constante a una práctica consciente, aquí y ahora. Exacto. La idea es que la salvación, como la llama a veces, no es algo lejano, sino que está aquí, ahora. Incluso, y esto es lo fuerte, en medio de nuestras relaciones más complicadas. Justo. Y el texto analiza muy bien por qué tantas relaciones se mueven en ese péndulo de amor-odio, ¿no? O se convierten en algo casi como una adicción. Sí. Pero lo más interesante, para mí, es cómo propone que esos mismos desafíos, si los miras con consciencia, con presencia, pueden ser puertas a una mayor conexión contigo mismo. Vale, ese ciclo amor-odio es que es tan común. Según lo que leemos, parece que viene de identificarnos totalmente con la mente, con el ego, y de esperar que la otra persona nos dé algo, nos llene un vacío, que en el fondo solo podemos llenar nosotros desde dentro, ¿no? Conectando con el ahora. Eso es. Pero claro, esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se sale de ahí? Porque a veces parece un piloto automático. Totalmente. Esa búsqueda afuera es lo que el texto llama adicción relacional. Es usar al otro o la idea del otro como una especie de droga para tapar un malestar interno, una sensación de vacío. Ya. Y claro, si no hay presencia, si no eres consciente de ese mecanismo, pues está condenado a fallar una y otra vez. Entonces la propuesta central es convertir la relación misma en una práctica espiritual. Exacto. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues sobre todo observar tus propias reacciones, especialmente las negativas, claro. La ira, los celos, la necesidad de tener razón. Pero observarlas sin juzgarte y, esto es crucial, sin actuar automáticamente poseído por ellas. Es un ejercicio de aceptación radical del momento. Aceptación, incluso si la otra persona está siendo, no sé, difícil. Incluso aceptar el momento presente tal como es. Y eso incluye el estado de la relación o cómo se comporta la otra persona en ese instante. No necesitas que cambie para tú estar en paz. Requiere práctica eso, ¿eh? Mucha. Es como darle al botón de pausa en medio del torrente de pensamientos y emociones reactivas. Solo notar qué pasa, dentro de ti y fuera, sin añadirle más drama mental. Vale, entiendo la idea. Y luego habla de relaciones iluminadas. Suena un poco, no sé, elevado. ¿Qué significa eso en el día a día? ¿Es algo realista? Bueno, iluminada quizás suena fuerte, pero según la fuente, no es que ambos tengan que ser Budas, ¿sabes? Ya, me imagino. Basta con que una de las personas practique la presencia de forma más o menos consistente. Eso ya crea un espacio distinto en la relación. Cambia la dinámica. Interesante. Y lo del cuerpo del dolor colectivo en las mujeres, eso me llamó la atención. Sí, es un punto particular de la visión de Tolle. Él plantea, y hay que tomarlo como su interpretación, que por factores históricos, culturales, quizá biológicos, las mujeres podrían tener una conexión, digamos, más natural con el cuerpo. Y eso, por un lado, podría facilitar un acceso más directo a la presencia, a la hora. Pero por otro lado, también implicaría lidiar con un cuerpo del dolor, una especie de memoria emocional acumulada, quizá más intenso o colectivo. Una memoria de sufrimiento femenino a lo largo de la historia, algo así. Podría interpretarse así. Y sugiere que ser consciente de ese dolor, por ejemplo, en momentos como la menstruación, es clave para transmutarlo, para no dejarse arrastrar por él. Vale. Ojo, esto no quiere decir que los hombres no tengan su propio cuerpo del dolor y sus retos, ¿eh? Simplemente señala posibles diferencias energéticas o caminos distintos hacia la conciencia, según esta fuente concreta. Entendido. Es la perspectiva del libro. Pero, a ver, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo estoy intentando estar presente, ser consciente y mi pareja, pues no, sigue en sus bucles reactivos? ¿Hay esperanza ahí o es remar contracorriente? El texto dice que sí, que hay esperanza. Y es bastante optimista, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, porque la presencia de una sola persona puede actuar como un catalizador silencioso. No se trata de intentar cambiar al otro, eso sería más ego. Claro, volveríamos a lo mismo. Exacto. Se trata de mantener tu propia presencia, de no dejarte arrastrar al drama reactivo del otro. Y eso, como mínimo, te libera a ti. Ya no entras en el ciclo vicioso.
Ya es algo. Y a veces, ese espacio de calma, esa no reacción tuya, puede invitar al otro a cuestionarse, a cambiar, aunque ese no sea tu objetivo, ¿entiendes? Sí, no forzarlo. La clave, según Toll, es soltar la relación más importante de todas, la que tienes con tu propia mente, con esa imagen mental de quién creo que soy. Cuando conectas más con tu ser interior, con la quietud debajo del ruido mental, la forma en que te relacionas con los demás cambia, se transforma desde dentro, casi sin que te des cuenta. Entonces, resumiendo mucho, la invitación gorda parece ser: deja de buscar la felicidad o la solución fuera, en la otra persona. Exacto. Y empieza a ver la relación como un espejo súper útil. Una herramienta a veces incómoda, sí, pero potente. Para despertar, para anclarte en el presente, que es lo único que hay. Precisamente. La transformación empieza siempre en la relación contigo mismo, en el ahora, no en cambiar al otro. Queda claro. Y quizá, para reflexionar, el texto sugiere que la renuncia más profunda no es a la relación con la otra persona, es renunciar a identificarte con tu propia mente, con tu ego. Potente. Imagina cómo cambiaría la forma de vivir los conflictos de pareja si en lugar de verlos como un problema que me causa el otro, los viéramos como una oportunidad directa, una oportunidad para profundizar en nuestra propia presencia, justo ahí, en medio del lío. Hoy vamos a darle una vuelta a fondo al capítulo 9 de El poder de la hora de Eckhart Tolle. El capítulo se llama Más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz. La fuente, es este libro tan conocido sobre desarrollo espiritual. Y el objetivo es intentar desgranar cómo encontrar esa paz que no depende de si las cosas van bien o mal fuera. Para empezar, pone sobre la mesa una diferencia clave, ¿no? Entre la felicidad, que casi siempre la ligamos a que pasen cosas buenas, y la paz interior. Y lo interesante es que dice que esta paz, la de verdad, no tiene contrario. No es lo opuesto a la infelicidad. Exactamente. La paz que describe Tolle es como un fondo, ¿sabes? Algo que está ahí, independientemente de lo que ocurra afuera. Y esto, claro, conecta con una idea potente del capítulo: empezar a cuestionar nuestra típica división de todo en bueno o malo. Dice que desde una perspectiva más elevada, o sea, con menos juicio personal y más conciencia, las cosas simplemente son. Entiendo. Como quitarles esa etiqueta, ¿no? De positivo o negativo que les ponemos todo el rato. Justo. Argumenta que la aceptación total de lo que es, en cada instante, es la única forma cuerda, dice él. Incluso habla de un bien superior, que, visto así desde esa amplitud, pues integra eso que la mente llama mal. Y esta aceptación tan radical es la base del perdón, tal como lo explica aquí. Claro, el perdón. Que normalmente pensamos en perdonar a alguien o a nosotros mismos por algo que pasó. ¿Cómo encaja aquí con aceptar el presente? Pues lo redefine un poco. Aquí perdonar es, básicamente, reconocer que el pasado no tiene poder real ahora, que es insustancial en este preciso momento. Perdonar en este sentido es dejar de pelearte mentalmente con lo que está pasando. Es permitir que el momento sea como es, sin echarle encima el peso de las historias pasadas ni las preocupaciones futuras. Muy interesante. Y esta idea de dejar de luchar contra el presente nos lleva a otro punto que menciona: el final del drama de su vida. ¿A qué se refiere con drama? Suena, potente. Se refiere a toda esa agitación interna, ¿sabes? La que surge cuando no aceptamos. El drama nace de resistirse a la hora. Se puede manifestar como culpa por lo que fue, ansiedad por lo que vendrá, o simplemente crearnos películas mentales sobre lo que ocurre. La propuesta es bastante radical. Vivir aceptando todo. Disuelve ese drama personal. Claro, porque ya no hay contra qué luchar dentro, ¿verdad? Eso es. Una persona que está plenamente consciente, según lo ve Tolle, no tiene esa necesidad de defender una opinión, una identidad basada en su historia. Por eso dice que no puedes discutir o entrar en conflicto real con alguien así. No hay un yo que reaccione y se defienda. Vale, partiendo de ahí, el texto también se mete con algo inevitable: la impermanencia, los ciclos de la vida, nacer, morir, éxito, fracaso. Sí, y subraya que es crucial no confundir esos ciclos, que son naturales en lo físico, con nuestro ser, con esa esencia más profunda, ¿no? Que según él es lo que somos de verdad, más allá de las formas que cambian. Permitir que las cosas sean, que los ciclos vayan y vengan sin identificarnos del todo con ellos. Eso es lo que revela esa dimensión más profunda y estable. Pero llega a decir que el ciclo descendente, o sea, el fracaso, la pérdida,
es absolutamente esencial para la realización espiritual. Esto choca un poco con cómo vemos las cosas normalmente. Sí, choca bastante. La perspectiva que ofrece es que muchas veces lo que parece un fracaso por fuera puede ser en realidad una puerta para despertar, para crecer por dentro. Y al revés, un gran éxito externo puede esconder una desconexión espiritual muy grande. Por eso la clave es desidentificarse. No somos nuestros éxitos ni nuestros fracasos, no somos las fases del ciclo. Somos la conciencia que vive todo eso. Entonces, resumiendo un poco, parece que el capítulo nos orienta hacia una paz que no se basa en conseguir que todo salga siempre bien, sino en abrazar que todo cambia, que todo es impermanente, aceptar los ciclos como vienen y encontrar la calma en el ahora, en medio de todo. Exacto. Se trata de encontrar una estabilidad que no dependa de los vaivenes de fuera. Y esto, claro, nos deja pensando algo importante, ¿no? Si la paz de verdad está en esa aceptación profunda de la impermanencia y los ciclos, ¿cómo podría eso cambiar nuestra forma de afrontar los momentos difíciles, los desafíos? Verlos no como una amenaza a lo que somos, sino como parte del fluir de la vida, algo transitorio. Hoy vamos a meternos de lleno en unas reflexiones fascinantes, sacadas de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Tenemos unas notas aquí que exploran cómo este libro, busca ser un camino hacia la realización espiritual, ¿no? La idea es ver cómo liberarse del dominio de la mente y encontrar paz en el presente. Exacto. Lo que sugiere el material es que gran parte del sufrimiento humano viene de identificarnos totalmente con la mente pensante. Esa mente que constantemente nos lleva al pasado, a lo que pasó, o al futuro, a lo que podría pasar. Y, claro, ignorando el único tiempo real que existe, el ahora. Vale, vamos a desgranar esto un poco. El texto arranca fuerte, con la afirmación «usted no es su mente». La idea central parece ser que la mente, que sí, es útil, claro. Sí, como herramienta. Pero se ha vuelto como compulsiva. Un ruido constante que nos impide conectar con nuestra verdadera esencia, con eso que él llama el ser. Totalmente. De hecho, llega a describir el pensamiento casi como una enfermedad cuando nos domina por completo. Es una forma un poco, potente de decirlo. Y la propuesta es empezar a observar la mente. Ser el testigo que está detrás de los pensamientos, de las emociones, pero sin juzgar. Ajá. Y aquí es donde entra ese concepto clave de presencia. Ser consciente de que eres consciente, por así decirlo. Aquí es donde se pone súper interesante, porque habla de que el pasado y el futuro son, ilusiones, construcciones mentales. Sí. Dice que nada ocurre fuera del ahora. Entonces, esto significa que la clave para todo, incluso para esa dimensión espiritual de la que habla, es simplemente estar plenamente presentes, aquí y ahora. Pues eso sugiere, sí. La presencia, esa conciencia que está despierta en el momento actual, es como la puerta de entrada al ser, a esa vida más profunda, más verdadera. De hecho, menciona que incluso la belleza, la percepción de la belleza, surge en la quietud de esa presencia, cuando la mente se calla un poco. Entiendo. Y también aborda el cuerpo del dolor, ese concepto. Ah, sí, el cuerpo del dolor. Las notas lo mencionan como una acumulación de sufrimiento emocional del pasado, ¿verdad? Algo que se activa. Eso es, como un campo de energía de dolor antiguo que vive en nosotros y que periódicamente se activa y busca más dolor para alimentarse. Suena un poco denso, pero... Sí que suena intenso. ¿Y la presencia? ¿Cómo ayuda con eso? ¿Es también la clave para disolverlo? Pues sí, esa es la idea central. Tolle dice que el cuerpo del dolor no puede sobrevivir, por así decirlo, a la luz de la presencia, al observarlo directamente cuando surge, sin identificarte con él, simplemente siendo consciente de que está ahí, sin juzgarlo. Ya. Empiezas a quitarle energía, a desvincularte, y poco a poco se va disolviendo. No es luchar, es iluminar con la consciencia. Entiendo. Entonces, a ver, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? A la vida diaria. Porque las notas hablan mucho de aceptar el ahora tal como es. Incluso hay un capítulo entero dedicado a la entrega o rendición. Que suena, un poco pasivo, ¿no? Sobre todo si estás en una situación difícil. ¿Cómo se come eso de aceptar sin ser resignado? Claro, es una distinción importante. La entrega, como la plantea él, no es resignación pasiva.
no significa que no hagas nada o que te guste lo que está pasando. Significa abandonar la resistencia interna, la lucha mental y emocional contra lo que es en este preciso instante. Es decir sí a la realidad presente, aunque no te guste. O sea, aceptar lo que hay dentro de ti, la resistencia, la emoción. Exacto. Y paradójicamente, esa aceptación interna es la que muchas veces libera la energía y la claridad mental para poder actuar de forma más efectiva, si es que hay que actuar. En lugar de reaccionar desde la negatividad, desde el esto no debería estar pasando. Se aplica a todo, situaciones, relaciones, incluso emociones negativas. La transformación real, sugiere, viene de dentro, al conectar con el ahora. Fascinante, la verdad. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave de estas notas sobre el poder del ahora, el gran cambio que propone es, bueno, dejar de vivir perdidos en la cabeza, ¿no? Pasar de estar enredados en pensamientos sobre un pasado que ya fue y un futuro que no ha llegado, a anclarnos firmemente en la única realidad que tenemos, este momento. El presente. Justo. Y es ahí, en esa presencia, en ese estar aquí y ahora, donde dice que reside la paz y nuestra conexión con esa esencia, con el ser. Muy bien. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si la raíz de tanta disfunción, de tanto malestar, es esa identificación con la mente y su película del tiempo psicológico, ¿qué pequeña acción, qué gesto mínimo podríamos hacer hoy mismo para simplemente darnos cuenta de ese flujo de pensamiento? Aunque sea un instante, solo notarlo, sin dejarnos arrastrar por él. Una buena pregunta, sí señor. Algo para darle vueltas. Gracias por acompañarnos hoy en este análisis.